Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión le damos un pequeño giro a los temas. A TikTok anda un poquito sensible con la cuestión geopolítica y bueno, ya le subí una cápsula sobre esta elección, este retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y bueno, pues ahora sí que para quien guste acompañarme en la sede de las cápsulas universitarias, bueno, ya los espero a través del redireccionador que tengo para comodidad de ustedes, www.luis.mx. Ahí me pueden encontrar, ahí aparte de esa cápsula hay más de 500 temas, más de 1000 cápsulas en general. Ojalá que me puedan acompañar en muchos temas, hay muchas cosas de qué hablar. Y bueno, y lo mismo pasa con esta cápsula, si ya se nos corta o pasa alguna situación de censura, bueno, los espero igualmente por allá. En esta ocasión vamos a regresar un poquito a la farándula. Ya saben que este canal no es de farándula. Vamos a recoger un poco de estas noticias que andan circulando para un momento de reflexión que nos sirva. Eso es lo importante, ¿no? Que no se quede todo en simplemente chismes. Creo que eso es lo más importante, que tengamos un momento de reflexión que nos sirva, ¿no? Entonces voy a tratar de ser más o menos breve. Todos estos temas se conjuntan, entonces pues voy a tratar de concatenarlos para que tenga sentido, ¿no? Vamos a estar hablando del caso de esta mujer que ha causado sensación, esta Coates. Es una mujer que, bueno, ha salido en las noticias por estarse haciendo pasar por psicóloga, psiquiatra, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué podemos rescatar sobre ese tema que es muy importante, que está muy relacionado con el tema de los títulos universitarios, la cédula profesional y las diferencias que hay entre una licenciatura, una especialidad, una maestría, un doctorado, una estancia postdoctoral, etcétera. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Y esta situación con esta chica Marifer Centeno, que grafóloga, que está siguiendo los pasos de su mamá, también que me han comentado que por allí hay unas fricciones, ¿verdad?, profesionales, pero bueno, lo platicamos también rápidamente. Y por último el caso de Fofo Márquez, que también hay un detallito con su abogado, ¿no? Entonces vamos a platicarlo lo más rápido que se pueda. Entonces, sin mayor preámbulo, comenzamos con esta situación con esta mujer Cote o Cote, bueno, ¿no? Ya no sé cuál sea exactamente la pronunciación. El caso es de que esta mujer, ya como ustedes sabrán en las noticias, es una abogada que pues obtuvo el título, me parece que es de la Benemérita de Puebla. Es sí abogada, tiene una cédula profesional que le permite ejercer como abogada, pero realizó algunos estudios, algunos que no tiene cómo comprobarlos, otros que tienen dudosa comprobación, y bueno, pues sí, parece ser que tiene por ahí maestría y doctorado. Entonces es importante poner cada cosa en su lugar para que se pueda comprender y dimensionar mejor las cosas, ¿verdad? Entonces digamos que lo importante en todo esto es que más allá del chisme y del escándalo, de lo que pueda decir cualquier persona, porque pues bueno, ya vino la condena social, ya vino toda una serie de cosas, pero bueno, esto nos ayuda a recordar que estas cápsulas que he subido acerca de la importancia de un título profesional, de la importancia de la sede profesional, y bueno, no me voy a detener porque son cápsulas amplias, entonces nada más les hago una síntesis a reserva de que ustedes puedan visitarme en la sede de estas cápsulas universitarias, y bueno, quienes son mis amables seguidores, pues bueno, de alguna manera van a poder repasar un poquito, ¿no?, sobre esto, porque me han estado preguntando qué sucede con esto, ¿no? Y se han surgido nuevamente preguntas acerca de la validez de los estudios y si son útiles o no, etcétera. Entonces, rápidamente vamos a hacer digamos, una diferenciación. Cuando tú estudias una licenciatura, que eso es lo que hay que rescatar, la licenciatura lo que te está dando es la posibilidad de que tú puedas tener los conocimientos necesarios aplicables a determinada área del conocimiento. Entonces, si pusiéramos el ejemplo de un médico, por ejemplo,
digámoslo de esta manera para facilitarlo. Es, digamos, con fines didácticos, ¿no? Los estudios son mucho más complejos de lo que yo les puedo platicar, pero bueno, vamos a suponer que es el caso de un médico. Un médico estudia medicina general, ¿no? Entonces, todos los médicos tienen un conocimiento más o menos semejante porque todos estudian lo mismo. Para estudiar medicina, pues tienes que estudiar todo el cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando terminas la carrera y te titulas, pues bueno, tienes una licencia, por eso se llama licenciatura, es una licencia como médico cirujano, ¿no? Es muy importante decir que independientemente de lo que tú estudies, cuando terminas la carrera se te otorga un título y ese título te da una licencia. Esa licencia es para ejercer en determinada área. Entonces, todo el mundo, contrario a lo que muchos piensan, todos somos licenciados, ¿no? Todos los que tenemos una profesión, todos somos licenciados. Nada más que en algunas poblaciones se tiene la costumbre de decirle licenciado solamente al licenciado en Derecho, al abogado, y bueno, ya les he platicado en cápsulas anteriores que eso es incorrecto, es una apreciación errónea. En realidad todos somos licenciados porque todos tenemos una licencia para ejercer. Entonces, cuando hablamos de un ingeniero, es un licenciado como ingeniero, es decir, se le otorga una licencia para que ejerza como ingeniero. Cuando se le otorga a un médico, entonces se le da una licencia para que ejerza como médico, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios que se cursan en una licenciatura son apropiados, son los que son más adecuados para formarte en un área para que tú puedas ejercer en esa área, pudiendo aplicar conocimientos y experiencias en general. Entonces, esa licencia te permite que tú puedas estar ejerciendo, que tú puedas estar atendiendo determinados casos. En el caso que nos ocupa, esta mujer Cote, lo que hizo fue obtener una cédula profesional como abogada, como licenciada en Derecho, y después al obtener estudios adicionales hay que tener la observación que esos estudios adicionales no le están dando una licencia. Eso es muy importante, no se les está dando licencia. Esas constancias, hay que decirlo porque hay que revisarlas bien, puede ser que se traten de un diploma por haber acreditado algún curso, haber concluido un número determinado de créditos de un diplomado, etcétera, pero hay otros documentos que solamente son una constancia, y la constancia lo único que hace es digamos que hacer constar, por eso se llama constancia, que estuviste presente en un curso o estuviste presente en alguna cosa determinada. Entonces eso es lo que hace una constancia. No está certificándote, no te está respaldando en ningún sentido, simplemente dice que tú asististe o tú estuviste en determinado lugar o hiciste determinada cosa. Entonces las constancias como tal no tienen una validez académica, eso hay que decirlo, mucho menos una validez legal como tal. Aunque te digan que tu constancia tiene validez para tu currículum, hay que entender que se refiere a que tiene validez para que lo puedas agregar. O sea, lo puedes agregar al currículum, pero no porque lo puedas agregar al currículum significa que es un estudio oficial o es un estudio que tiene un número de registro en alguna dependencia gubernamental, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener muy en claro en el caso de esta mujer. Cuando hablamos de los posgrados también es muy importante tenerlo en consideración. Ya les platicaba yo en las cápsulas anteriores, para quien guste revisarlas en el canal. Enlace de allá en youtube.com/cápsulas universitarias con Luis, o directo rápido allí en el redireccionador www.luis.mx, y el redireccionador los lleva directo al home de la serie. Entonces, un estudio de posgrado no es una licenciatura. Un posgrado lo que hace es ampliar y profundizar los conocimientos que tú puedas tener de la licenciatura, de estudios previos, ¿no? de los cuales se derivó una licencia para que tú pudieras ejercer. Ya les decía yo que dependiendo de la compatibilidad del plan de estudios, hay ocasiones que tú puedes ser profesionista de un área diversa y hacer un posgrado en otra área que no es precisamente la tuya, ¿no? Les platicaba esta situación en la que hay ocasiones en las que hay profesionistas que no son abogados, no son licenciados en Derecho, y se van a hacer una maestría en Derecho, pero eso es porque existe algún tipo de compatibilidad, ¿no? Hay personas que se quieren enfocar en determinada área del derecho y entonces buscan la formación que tiene que ver con la filosofía y la pedagogía aplicada al derecho.
Eso es lo que ocurre muchas veces en estas maestrías en Derecho, ¿no? Principalmente las que son verdaderas maestrías. Ya les platicaba yo que las verdaderas maestrías no son como las maestrías comerciales que vemos en universidades privadas. Las maestrías verdaderas, las que realmente son maestrías, son las que forman maestros. Por eso se llaman maestrías. Entonces, por ejemplo, ahí en el caso que yo les comentaba, en la Facultad de Derecho se estudia en la División de Estudios de Posgrado la maestría en Derecho, y nada más es maestría en Derecho. ¿Por qué? Porque lo que estudias es filosofía y pedagogía aplicadas, porque se está buscando formar investigadores, se está buscando formar profesores, personas que puedan dar clases, que puedan hacer ejercicios de investigación que sean de utilidad, que puedan escribir libros, artículos, ensayos, etcétera, etcétera, que puedan aportar al conocimiento jurídico. Entonces, es muy importante separar esas maestrías, como la de Derecho en la Facultad de Derecho, allá en Ciudad Universitaria, y las maestrías comerciales, o elegantemente mencionadas como maestrías funcionales, ¿no? Estas maestrías funcionales que buscan más el tema comercial, porque hay una intención de que se logre tener un conocimiento que ayude más a la obtención del dinero. Lo que más está exigiendo la gente es que si va a estudiar un posgrado, bueno, lo que quiere es que ese posgrado le ayude a ganar dinero, que el conocimiento que obtenga le sirva para eso, ¿no? Entonces, por eso son maestrías comerciales. ¿Qué es lo que hacen las escuelas privadas? Bueno, las escuelas privadas lo que hacen es tratar de atender esa demanda, pero tienen la dificultad que, al ser instituciones privadas, ya sea que por desconocimiento de quienes son los fundadores o por ahorrarse costos, buscan la manera de generar una especie, porque hay que decirlo así, especie de maestrías especializantes o especializadoras, ¿no? En donde el plan de estudios contemple ciertas materias que se ven en la licenciatura y que de alguna manera son una forma de reforzar. ¿Qué es lo que ocurre o por qué no soy muy de ese tipo de maestrías? El detalle está en que hay una alta demanda por especialización, que eso debe de quedar claro, y eso ha sido desde hace años. El problema con generar una especialidad es que legalmente, para que tú te puedas registrar como una escuela que da especialidades, tienes que cumplir con los requisitos de la Secretaría de Educación Pública, y es ahí en donde hay problemas, porque tú debes de tener profesores que tengan especialidad, que sean especialistas. Eso es lo que tú debes de tener. Entonces, si tú necesitas tener especialistas, necesitas contratar a personas que tengan cédula de especialidad, por lo menos, y que esa cédula de la especialidad sea enfocada en el plan de estudios o en alguna de las materias del plan de estudios que tú vas a dar, y obviamente eso te va a generar más costos, porque un especialista te va a cobrar más. Entonces, si de por sí ser profesor es algo, pues desafortunadamente complicado, porque te pagan poco, hay que decirlo así, te pagan poco, entonces pues ¿cómo le vas a hacer para sostener especialistas, ¿no? Entonces le tendrías que subir la colegiatura a los alumnos, y pues te puedo decir que la mayoría de los alumnos lo que buscan son colegiaturas económicas, colegiaturas no muy altas. Entonces pues se pierde ahora sí que el encanto, y entonces pues se encuentran en un dilema, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Entonces, para solucionar esto, lo que han hecho es generar maestrías especializantes. ¿Por qué? Porque los requisitos que está pidiendo la Secretaría de Educación Pública es que para que un estudio de posgrado se pueda considerar maestría, debe de tener solamente como mínimo una materia filosófica. Entonces, pues mucha gente lo que hace en sus escuelas pues es generar una materia que cumpla con ese requisito que le pide la SEP, y todas las demás materias ya son impartidas por profesores que tienen pues el nivel de maestría, ¿no? Puede ser que también sean especialistas, pero son preferentemente maestros, ¿no? Maestros en un área. Entonces, ¿esto qué hace? Que te reduce costos, entonces ya no es igual. El problema en esto es que también se reduce la calidad. Entonces, tú no puedes ofrecer una maestría especializante, porque en realidad legalmente y académicamente no existe como tal una maestría especializante, por más que lo digan. Aquí la cuestión es que, digamos que se está atendiendo la demanda que está pidiendo, que se está ahora sí que presentando,
y simple y sencillamente lo estás cubriendo. Entonces le cobras al alumno una colegiatura de una maestría especializante, pero he de decirte, en estricto sentido, tú no le puedes exigir a un alumno que tenga estudios especializados, porque una maestría especializante como tal no existe y su naturaleza no es especializarte realmente, nada más te está dando materias adicionales para terminar de ampliar y profundizar conocimientos, pero no tienen las características suficientes como para poder hablar realmente de una especialización. ¿Por qué? Porque no tienes licencia, no tienes permiso para dar clases de especialidad. Entonces los alumnos muchas veces se quedan con la idea de que tienen una especialidad en determinada área. Ocurre mucho, les platicaba yo en cápsulas anteriores, el tema de estas maestrías en derecho civil o en derecho penal o en derecho familiar, donde o en las escuelas privadas ofrecen esto. Hay muchas personas que creen en esto y entonces cuando van a esas maestrías, pues en realidad no son especializantes, porque no hay una exigencia académica para especializarte, no es una verdadera continuidad de estudios de licenciatura, y entonces como hay eso, pues en realidad no hay una exigencia como tal, y entonces la maestría no cubre las expectativas de muchas personas y muchas personas se frustran. Les platicaba yo también estas experiencias que yo vi con personas que fueron a la Facultad de Derecho a tener una maestría en Derecho, ¿no? Porque creían que era como cursar una extensión de la carrera y era como tomar, no sé, Derecho Civil 7 u 8 y Derecho Familiar 3 o 4, Derecho Penal 15 o 16, o sea, no es así. No, hay un concepto muy equivocado sobre los posgrados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que van y se frustran. ¿Por qué? Porque no se informaron, porque no vieron qué es lo que se estudia, qué es lo que te están ofreciendo, ¿no? Entonces, en el caso de las escuelas privadas, pues muchas veces aprovechan esa confusión de los alumnos, creen los alumnos que se van a especializar y en realidad no se están especializando. Aunque tu papelito diga maestro en derecho familiar o maestro en finanzas o cosas por el estilo, en realidad sí te dan materias relacionadas, pero no te pueden exigir como si fueran una especialidad, porque la especialidad sí te va a pedir que tengas conocimientos concretos. ¿Por qué? Porque muchas veces para determinados ejercicios de determinadas profesiones si te lo piden. Por ejemplo, cuando te piden una especialidad médica que ejerzas como gastroenterólogo, como no sé, neumólogo, oftalmólogo, etcétera, según te lo que exijan, tú debes de tener conocimientos específicos para poder ejercer en esa área y debes de tener esa exigencia, porque para determinadas cuestiones que te pide la Secretaría de Salubridad debes de poseer esa cédula de especialidad. Si no tienes esa cédula de especialidad no puedes ejercer. Ya les platicaba yo en las cápsulas anteriores cuando les hablaba de esta odontóloga que se molestó un día que le hicieron una revisión en su consultorio y que le pidieron la documentación completa, y ella muy campante presentó su título de licenciatura, su cédula de licenciatura, pero cuando le piden que compruebe la especialidad en la que ella estaba ejerciendo, ella presentó un documento de maestría con cédula de maestría y le dijeron que eso no era válido. Ella se molestó y dijo, ¿cómo es posible? Si una maestría incluso es hasta más que una especialidad, lo cual es un falso, y ya les platiqué a ustedes por qué en las cápsulas anteriores. Entonces se va al amparo y se va hasta la Suprema Corte del caso, etcétera, y entonces le contestan que no es posible comparar una maestría con una especialidad, el requisito es especialidad. Y ya en la exposición de motivos, ya cuando se revisa propiamente cuáles fueron los criterios que se tomaron para tomar esa decisión, ahí aparece precisamente que los estudios de maestría tienen una naturaleza y los estudios de especialidad tienen otra naturaleza. De lo contrario serían lo mismo, ¿no? O sea, ahora sí que ¿para qué estudias por separado especialidad y maestría? Sería absurdo. Entonces, eso está demostrando que son cosas diferentes y por lo tanto el nivel de exigencia y el nivel del plan de estudios es diferente, es diverso. Por eso la gente que no sabe distinguir entre especialidad y maestría se va a las maestrías comerciales y termina frustrada, porque si bien es cierto que tiene profesores con conocimiento, con experiencia, etcétera, no tienen formación de especialista.
Entonces, como no tienen formación de especialista como tal, existen estos problemas. Hay por ahí cualquier cantidad de charlatanes, y se los he platicado en cápsulas anteriores, que dicen que son especialistas y ya cuando tú buscas, pues no tienen cédula de especialidad. Y luego cuando se les cuestiona, te salen con que es que soy especialista porque tengo muchos años en el área. No, mijo, no estás certificado. Necesitas tener la cédula que te acredite como especialista, si no, no eres especialista. Pero por ahí andan muchos pululando, ¿no? Que son especialistas en derecho civil, especialistas en derecho familiar, especialistas en derecho penal, y pues lo único que uno encuentra en la Dirección General de Profesiones es la cédula de la licenciatura, ¿no? Y a lo mejor una maestría a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones y no dejarnos llevar, ¿no? Que son especialistas que porque tienen muchos años en un área. Entonces creo que eso es muy importante y eso explica muchas cosas en este caso, en estos casos que estamos tocando en esta cápsula. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Ya lo que tiene que ver con el doctorado, bueno, ese ya es específicamente para investigación. Sé que hay doctorados modernos que hablan del doctorado en Derecho Penal o doctorado en Derecho Familiar, etcétera, y doctorados en otras áreas, ¿no? En Administración, en Finanzas, etcétera. Bueno, esos tienen plenamente, eso sí, es muy difícil que alguien no lo sepa, que alguien que haya asistido a una universidad, que no sepa que ese tipo de doctorados lo que hacen es generar investigadores en determinada área. Para eso quieres ser doctor, eres investigador, ¿no? Generalmente para eso tienes ese doctorado, ¿no? Sí, das clases y todo, pero es una forma de concentrarte en un área determinada, ¿no? Entonces hay que tener ese detalle, y las famosas estancias postdoctorales, que bueno, también es una forma de seguir desarrollando un tema de investigación que ya tienes, ¿no? Entonces a veces el doctorado no es suficiente y necesitas seguirte empapando de temas relacionados con lo que estás investigando, con lo que estás haciendo en general, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurre estas cuestiones, se confunde la gente y no sabe distinguirlo. Ahí en el canal, incluso en las cápsulas que he hecho sobre estos temas, ahí aparece que incluso es posible hacer doctorados directos si se permite, si el colegio de profesores te autoriza, si cumples con los requisitos, etcétera, etcétera. Hay ese tipo de situaciones. En la Facultad de Derecho de la UNAM, en Ciudad Universitaria, es posible estudiar doctorados directos sin necesidad de una especialidad o una maestría, siempre y cuando tú cumples con los requisitos que te están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, está esa posibilidad. Entonces, una vez que repasamos esto y que ya más o menos tenemos una idea, tenemos que tener en claro que un posgrado nunca te va a dar una licenciatura, no te va a dar una licencia, no te va a dar una cédula de patente como tal para ejercer como licenciado en. Te la va a dar como patente para ejercer como maestro en, o doctor en, o como especialista en, pero nunca como licenciado en. O sea, no tienes la licencia para ejercer en determinadas áreas. Me preguntaban, oye, ¿qué tal si yo estoy estudiando determinada carrera que no es precisamente derecho, pero me gustaría que mi posgrado fuera en derecho, pues, para saber derecho, ¿no? Y yo les contesto, no, lo que pasa es que no, esa cédula que te pudieran dar en caso de que concluyas correctamente con tus estudios, te permitiría en realidad simplemente tener un posgrado, pero no te permitiría la posibilidad de que tú pudieras, por ejemplo, pararte en un ministerio público o pararte en un juzgado o promover un amparo. O sea, no te permite ejercer en determinadas áreas porque no es factible, no tienes una licencia. Entonces, incluso aunque te permitieran ejercer en un área determinada, no sé, por ejemplo, que pudieras tener una maestría en Derecho Familiar, no porque tengas maestría en Derecho Familiar, tú podrías ir a los juzgados familiares y defender a una persona o representar a una persona. ¿Por qué? Porque tu cédula es de maestría, no es de licenciatura, es decir, no tienes licencia para ejercer en esa área, ¿no? Sí sé que, por ejemplo, licenciados en Derecho Penal, creo que son de la Universidad del Distrito Federal, una cosa así, en México, y lo que yo les he dicho es, bueno, pues sí te dan una licencia, pero entiéndese que es una licencia, aunque sea solamente en Derecho Penal, pero te dan una licencia, pues, o sea, tienes la licencia para ejercer en esa área. Entonces, no, por ejemplo, ese licenciado en Derecho Penal no podría ejercer en otras áreas, se tiene que ubicar solamente en el derecho penal, porque solamente para el derecho penal podría tener la
capacidad y los conocimientos y la licencia, el permiso para ejercer, ¿no? Entonces, así es. Entonces, si tú llegas con tu rimbombante cédula de maestría o de doctorado, no vas a poder ejercer. Entonces, una vez más se los digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta mujer coach? Bueno, que ella está queriendo presentar estudios de posgrado con la finalidad de decir, es que sí estoy certificada, es que sí estoy calificada. Bueno, aquí el problema es que los estudios, vuelvo a lo mismo, no le otorgan licencia. No tiene patente para ejercer como licenciada, por lo tanto no puede ejercer esa profesión. Puede tener estudios de lo que ella quiera en donde ella la admitan, pero esos estudios adicionales posteriores a la licenciatura en Derecho no le permiten a ella ejercer como psicóloga o como psiquiatra o como médico. No es posible porque no tiene la licenciatura que le permita respaldarse. Entonces, ocurre muchas veces, ¿no? Hay instituciones que te permiten tener, vuelvo a lo mismo, una maestría en un área diversa siempre y cuando se relacione con lo que estás haciendo. Por ejemplo, me imagino que esta mujer lo que sucedió es que se emocionó con los temas de criminología, de criminalística, y entonces quiso saber que pues, quiero hacer un posgrado en psicología, y le gustó tanto la psicología que dijo, bueno, pues tengo ya una maestría en psicología, pues una maestría incluso es hasta más que una licenciatura, ¿no? Lo cual pues es completamente erróneo. Entonces, por eso ahí andaba con su documento diciendo, sí, tengo los estudios, aquí está. Pero evidentemente no tiene una licencia para ejercer como psicóloga, tiene un documento que avala estudios en psicología, pero esos estudios en psicología no son los adecuados, no son los pertinentes para ofrecer consultas en psicología. Lo mismo el tema de la psiquiatría, no importa en qué país del mundo lo haya ejercido, a la hora de que esos estudios entran a México y los quiere hacer valer en México, tiene que cumplir con los requisitos que se les pide en México, y la Secretaría de Educación Pública obviamente no va a homologar ese tipo de estudios en México, porque debe de tener toda una serie de requisitos que se piden. Entonces, obviamente no puede ejercer en psiquiatría, que además necesitaría en primerísimo lugar tener una licenciatura como médico, ¿no? Entonces, o médica, como ahora ya se acostumbra a decir, y una vez que ya tiene su cédula como médica, entonces ya puede empezar a tener estudios de posgrado en psiquiatría, ¿no? Y aún así debería de tener su cédula de especialidad, porque la psiquiatría es una área muy delicada, entonces tú no puedes ejercer así como así, tienes que presentar tu cédula que te permite ejercer como psiquiatra, ¿no? Entonces, no hay manera de defenderla. A mí me pareció correcto, desafortunadamente sí me pareció correcto que la detuvieran y la procesaran. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Me parece que se tuvo que aplicar la ley, y es difícil que ella como abogada no supiera que hay determinados estudios que no te permiten ejercer de tal o cual manera, ¿no? Entonces es complicado que no lo supiera, ¿no? Es muy difícil, yo estoy augurando que va a tener un juicio muy complicado, pero bueno, pues eso sirva, pues, más allá del chisme, sirva para el momento de reflexión, ¿no? Que tengamos mucho cuidado a la hora de estudiar algo que queremos estudiar. Si hay una carrera que ya no nos gusta o nos sigue gustando, pero nos gusta a su vez otra, así como a su servidor, pues bueno, hay que estudiar la otra licenciatura. Yo por eso les he dicho, en las oportunidades que he tenido, pues he estudiado en diferentes universidades y he estudiado diferentes carreras, licenciaturas, para efectos de poder ejercer. Entonces, si yo tengo una cédula profesional como abogado, bueno, puedo ejercer como abogado porque es una licencia, tengo cédula de licenciado en Derecho. Si ya me gustó otra cosa, como fue el caso de la administración, tengo mi cédula de licenciado en administración, ¿no? Con esa cédula de licenciado de administración, si en algún momento me la exigen para lo que sea, yo la puedo presentar, puedo ejercer en esa profesión, ¿no? Y así en determinadas áreas todos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, quede pues esa situación muy presente, ¿no? De todas maneras, ahí están las cápsulas a sus órdenes para que las revisen con más calma, la importancia de la cédula profesional, de tener un título, de tener una licencia, los requisitos que se van a pedir, el aviso, que tengan ustedes mucho cuidado porque ya se va a exigir la cédula, precisamente por casos como se van a estar exigiendo las cédulas, que hay que registrarlas. Entonces, las personas que no se han titulado o
su título no lo han registrado ante la Dirección General de Profesiones, pues vayan viendo la manera de cubrir los requisitos, porque si no, podría ser una causal de despido en muchos casos, ¿no? En muchos trabajos que les exigen esa situación. Entonces, tengan cuidado, apúntenlo, y ahorita no se está haciendo todavía, lo aclaro, pero sí vayan, pues ahora sí que haciendo el caminito para poder cumplir con esos pendientes que se tienen, ¿no? Entonces, en cuanto a esta mujer Cote, pues lo único que les puedo decir es que desafortunadamente le tocó esto, se hizo famosa, le regaron ahora sí que la fama, y bueno, pues ahora sí que por el bien de la ciudadanía, pues qué bueno que se ha corregido esto y que se haya hecho este mitote para efectos de que no se esté alardeando, no haya gente que pueda dañar, que pueda causar cosas graves, ¿no? Ahorita todavía las profesiones que te exigen cédula pues son aquellas que están relacionadas con la libertad, la salud y el patrimonio de las personas, pero gradualmente se va a pedir para todo, ¿no? Entonces, en cierto modo sí es importante, pero también hay que tener cuidado con estos temas de la colegiación y de las certificaciones. Ahí están las cédulas, las cápsulas en el canal para quien guste revisarlas. Ahí estamos hablando precisamente sobre los pros y los contras de las colegiaciones, ¿no? Pero bueno, ahí ese es otro tema. Y bueno, ahora abordando el tema que surgió con Marifer Centeno. Miren, yo ya había hablado del tema de Marifer Centeno. Por ahí hay cápsulas en donde estamos hablando precisamente de esta cuestión de la grafología y estas cuestiones. Ya les platicaba yo que bueno, es muy interesante, muy atractivo el tema de la grafología, y bueno, para efectos de la criminalística es muy bueno, incluso se jala hacia la criminología y se pueden sacar buenas conclusiones. En el caso de Marifer, ella sigue los pasos de su mamá, que ella, bueno, pues es grafóloga ya de hace años. Entonces es incluso fundadora de una escuela, ya les platicaba yo, y entonces se aprovechó de la fama de la mamá para ella a su vez encumbrarse, ¿no? Entonces me parece que tiene una cafetería en la Ciudad de México, y ahí está incluso promocionando, ¿no?, que en la compra de tu café y no sé qué cosas te dan un estudio de grafológico de tu firma, ¿no? Entonces, sí, como les he dicho, sí tiene cierta validez, pero, ¿cómo decirles? Para ser grafólogo no necesitas una licenciatura, no existe la licenciatura en grafología. Tomas un curso, puedes obtener incluso un registro como perito en grafología, y eso te permite que puedas presentarte en juicio, que puedas ejercer de alguna manera, pero no es una licenciatura, no hay una licenciatura en grafología, no existe, pues no la hay. Entonces, cuando se han admirado o le han criticado los estudios a Marifer, pues bueno, desafortunadamente el tema con Marifer es que no termina de ubicar que por mucho que salga en televisión y por mucho que tenga por ahí un negocio y por mucho que sea hija de una grafóloga y por mucho que tenga toda esa serie de requisitos y cursos, constancias, etcétera, en realidad pues eso no la convierte en profesionista como tal. Tiene un nivel de perita, tiene estudios de peritaje, pues, ¿no? No de perita chiquita de frutita, no me refiero, ya saben ustedes, de peritaje. Pero bueno, entonces se ofende, bueno, ni hablar, la realidad es esa, y desafortunadamente pues para ella pues no puede quejarse mucho porque tiene que dimensionar, ¿no? Tendría que seguir un poquito como el camino de su mamá. Por ahí, cuando hice una investigación sobre los estudios de su mamá, me parece que la señora ya tiene estudios de licenciatura en Derecho. Entonces, pues como que ya más o menos tiene una licenciatura y como que más o menos se defiende. Pero he de decirles, yo como licenciado en Derecho, les puedo decir que pues aunque tengas una licenciatura en Derecho, no puedes ejercer como grafólogo si no tienes determinados requisitos, y estudiar grafología no es estudiar una segunda licenciatura, no es estudiar un posgrado, sino es hacer un estudio para específicamente tener el conocimiento para un área determinada de la criminalística y nada más.
Y bueno, como dirían ahora en el chat GPT y la inteligencia artificial, los estudios no son concluyentes, ¿no? Es decir, que aunque tú interpretes la firma o los trazos, no es concluyente lo que tú puedas decir, porque es solamente uno de los varios elementos de los que se vale un juez para poder determinar si tú eres una persona de tal o cual manera, ¿no? Entonces, incluso puede ser en algunos casos hasta violatorio de derechos humanos. Tú puedes tumbar un estudio grafológico porque puede ser que hayan existido determinados elementos que te inculpen falsamente, y entonces pues o a la inversa, puede ser que te pongan en libertad cuando en realidad sí eres culpable, ¿no? Entonces son estudios que son complementarios, no es que seas profesionista en un área, simplemente es un área muy bonita, es un área que bien hecha, bien llevada a cabo, tiene muchas satisfacciones, pero no es concluyente. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta, porque son interpretaciones, es alguna cuestión subjetiva, como ocurre mucho con las interpretaciones de psicólogos, ¿no? Que también, bueno, por la experiencia, por el conocimiento, te pueden aportar cosas muy valiosas, pero no puedes decir tú que sea concluyente, ¿no? Algo que puedan decir, ¿no? Se maneja mucho, yo lo sé por experiencia, por ejemplo, el derecho familiar, cuando hablan sobre la conducta de los menores, ¿no? Eso es muy frecuente. Puede ser que el psicólogo no haya visto determinadas cosas y a lo mejor pueda tener mucha experiencia, pero no tiene conocimientos determinados de determinada área, porque el caso concreto siempre es el caso concreto. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, en fin, son muchas cosas que, bueno, ya les he platicado en cápsulas anteriores. Si gustan que las ampliemos, pues la podemos ampliar más adelante. Entonces, esta situación en la que ahora Marifer Centeno está demandando a un médico, que este médico sí tiene cédula de profesionista, de médico. Entonces, bueno, pues a mi parecer veo pues solamente como una actitud de defender su postura de Marifer, pero en realidad pues lo que les puedo decir es que pues no es que se trate de una charlatanería, pero sí puede ser que algunas interpretaciones sean erróneas porque no están basadas en puntos específicos del método científico, en donde tú puedas comprobar de tal o cual manera algo que estás afirmando, ¿no? Entonces, por eso podría hablarse de una charlatanería, pero yo no creo que sea charlatanería. A lo mejor ella, Marifer, a veces en su afán de seguir generando fama, de seguirse pronunciando sobre los temas y seguir teniendo cierto posicionamiento en el público, pues bueno, pues tiene que defender su postura, ¿no? Pero yo creo que le vendría mejor tener algunos estudios universitarios con su cédula profesional para que pueda ella precisamente ejercer. Entonces, es lo que yo les puedo decir. Me parece que no necesariamente es una charlatanería, sino a lo mejor es un énfasis que es inadecuado, ¿no?, para ciertos conocimientos que ella tiene, y entonces empieza a salirse o extralimitarse de esos conocimientos, ¿no? Pero bueno, ahí está la importancia de tener una cédula, de tener ciertos conocimientos, como ya platicamos. Y ahora, finalmente, este tema con el caso de Fofo Márquez, que el abogado Eric Rauda ya se desvinculó, incluso tiene por ahí un video, comentan que en donde ya se alejó de la familia. Estaban pidiendo mi opinión. Miren, la verdad es que no soy el único, hay varios colegas junto conmigo, y conocidos, no conocidos, que pues no estuvimos de acuerdo con la estrategia del señor Rauda. Lo que hizo Eric Rauda es jalar el caso para llevárselo a nivel federal, porque el argumento es que a nivel local hay mucha corrupción en el Estado de México. Entonces, la estrategia era llevarlo a otra instancia para que en esa otra instancia, como es más limpia, es más pulcra, por así decirlo, entonces hay más probabilidad de que pueda salir en libertad. Entonces, esa fue la estrategia, nada más que desafortunadamente muchos no estuvimos de acuerdo con él. Yo lo mismo, ahí están las cápsulas sobre Eric Rauda y sobre el caso Fofo Márquez, para quien guste revisarlas aquí en este canal. Pueden ustedes revisarla con todo gusto, me dejan sus comentarios. El caso es que aquí el problema que estoy detectando, y que varios detectamos, es que esta estrategia no la compartimos, y no la compartimos varios abogados, varios colegas, porque lo que estás haciendo es alargar el proceso. Estás alargando el proceso, y lo estás alargando mucho y innecesariamente. Como ya tiene el ojo público, no tiene tanto riesgo
que tú no tengas los resultados que estás esperando porque ya está en el ojo público el caso, ¿no? Entonces ya no hay ese pretexto de decir, bueno, es que me van a hacer el camino difícil, ¿no? Entonces creo que se puede seguir perfectamente por la primera instancia y se puede ir perfectamente si hay algo sale mal por la apelación en el Estado de México. Sí, yo estoy de acuerdo en que se vayan directamente. ¿Por qué? Porque darle toda la vuelta alarga más las cosas. Me sorprende un poquito que los abogados que estuvieron llevando el caso del Fofo no tengan la conciencia de que la cárcel es un lugar horrible, es un lugar espantoso. No sé si han entrado o no. Digo, yo cuando he visitado a mis clientes, pues uno ve que las cosas no son sencillas y la vida que tienen ahí es muy complicada, y entonces pues lo que necesita la persona que está ahí procesada pues es que la saquen, ¿no? A la brevedad posible, como se pueda, pero sácala ya. Entonces, si tú te estás ahorrando las molestias de ver el asunto en el Estado de México y te lo quieres llevar al nivel federal, pues lo que estás haciendo es perjudicar a tu cliente, porque tu cliente se está quedando más tiempo de manera innecesaria. Ahí están los casos que he platicado yo de Jocelyn Hoffman y de otros casos como el caso Stanley, etcétera. Les he platicado algunos casos aquí. Lo que necesitas es acercarte a esos casos y darte cuenta que todas esas personas quisieron salir, pero a la de ya. ¿Por qué? Porque aunque tú los ves tranquilitos en las cámaras y en las fotografías, en realidad dentro el tormento es muy complicado. Es estar encerrado y estar conviviendo con gente que a veces le caes mal, lo que sea, pues cuidado, ¿no? Entonces estás incluso teniendo expuesto a tu cliente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si bien es cierto que es más cómodo irte a lo federal, pues en realidad no estás actuando con el suficiente profesionalismo y decir, sabes que me la tengo que jugar por el área o por la instancia que le dé la mayor certeza a mi cliente y lo saque. Ya les decía yo en cápsulas anteriores, no estoy muy de acuerdo, no estoy del todo de acuerdo con la estrategia, pero bueno, pues ahora sí que si la familia aceptó y el propio Fofo lo aceptó, pues bueno, adelante, ¿no? Pero sí deja mucho que desear esas situaciones. Yo sé que el señor Rauda tiene experiencia y ha escrito libros y no sé en dónde ha dado clases, es egresado del CUM, ya les he platicado sobre él, que es más o menos contemporáneo mío, y que es un hombre que sigue hablando de más de 25 años de experiencia. Ya les platicaba yo hablando de cédulas profesionales que bueno, no me dan los números, ¿no? Y que hablaba de que él es que él fue el abogado en el caso Stanley. Ya les decía yo, bueno, yo hice cuentas, no me dan los números, y además pues bueno, yo lo viví. El abogado fue Marcos Castillejos, que fue mi profesor en la facultad, y pues ya tenía yo ganas de echarle un telefonazo a Humberto, su hijo, Humberto Castillejos, que además fue consejero de la presidencia en la época de Enrique Peña Nieto, tomar el teléfono y decirle, oye Humberto, ¿cómo ves que hay una persona que dice que fue el abogado del caso Stanley? Era, no sé, pasante de tu papá, estaba haciendo el servicio social con tu papá, o qué es lo que ocurría, ¿no? Pero bueno, pues ahí les dejo pues esa cuestión, ¿no? Que lo que tengan ustedes siempre presente, que es otra vez lo mismo, el que cuando ustedes contraten a un profesional, abogado o no abogado, quien sea, puedan ustedes consultar su cédula profesional para ver cuándo la obtuvo, si la tiene primero, cuándo la obtuvo, y si para el área que se requiere sus servicios tiene la cédula de especialidad, si la ley le exige una cédula de especialidad. Por eso es que hay que informarse, hay que revisar todas las posibilidades para efectos de no equivocarse y recibir el mejor servicio, porque muchas veces se gana cierta fama, la gente no investiga, se deja llevar por papelitos que luego pegan en la pared. Me ha tocado ver casos así, incluso casos muy cercanos, desafortunadamente, en donde hay personas que se dicen que tienen posgrados, pegan papelitos en la pared y en realidad pues son papelitos sin validez, no tienen ninguna maestría, no tienen ninguna cédula, en fin, son cosas muy tristes, muy penosas. Por eso siempre les digo, tengan mucho cuidado cuando vayan a consultar a cualquier profesionista, que tenga la manera de comprobarles a ustedes, que tengan ustedes la tranquilidad de que es la persona adecuada para poder atender el caso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les puedo yo platicar. Y si ya la familia ha decidido disponer de los servicios del señor Rauda, bueno, pues
pues yo creo que ya recibió más información, ya recibió pues un poco de más datos al respecto, ya vieron que hay otra estrategia, hay otra manera de llevar el asunto y se la van a jugar por allá. Adelante, yo sí soy de la idea que se arriesguen por otra vía. No es mala, no es incorrecta la vía que propone el señor Eric Rauda, pero sí lo que está haciendo es atrasar demasiado las cosas y dejar a este muchacho Márquez pues más tiempo de lo realmente necesario. Ya ven ustedes que ya lleva tiempo ahí y la verdad es que la situación no debe ser nada fácil. Entonces pues se le desea todo el éxito posible a los nuevos representantes legales, que se haga justicia y que se juzgue correctamente al Fofo Márquez y que la familia haya tomado la mejor decisión posible. En general eso es lo que les puedo decir sobre estos temas. De todas maneras, si tienen dudas, preguntas, comentarios, quedo a sus órdenes como siempre. Y bueno, pues ojalá puedan acompañar también en la sede de las cápsulas Universidades con Luis, allá en www.luis.mx, para que tengan las cápsulas completas y en orden. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.